Buenos días, Yanire. Un episodio más a tu lado. Un episodio más, un episodio menos, pero no me gusta decir eso de un episodio menos porque parece que se va a acabar y no tengo intención de que se acabe en mucho tiempo, ¿verdad? De verdad que sí, que quedan muchísimos episodios todavía por delante porque hay muchas temáticas que nos estáis solicitando y que tarde o temprano vamos a traer aquí al podcast. Efectivamente, llegarán. Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy nos sumergimos en el apasionante y siempre dinámico mundo de los recursos humanos. Así que a medida que el entorno laboral evoluciona, surgen nuevas tendencias, estrategias de engagement, desafíos en la fidelización del talento que están transformando el rol de los equipos en las organizaciones. Así que, ¿quieres descubrir qué prácticas están marcando la diferencia para mantener a los equipos motivados? ¿O cuáles son las habilidades y competencias que hoy resultan imprescindibles para los candidatos en un mercado tan competitivo? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, quédate con nosotros. Lo que viene a continuación puede ayudarte a ver los recursos humanos desde una perspectiva completamente renovada. Bueno, puede ayudarte y te ayudará, así que yo creo que metemos cabecera ya de una, que tenemos una invitada aquí esperándonos. Dentro cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Montse Rull. Bienvenida, Montse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, Yanire. Hola, Santi. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros. Montse, te conocimos en persona y teníamos muchas ganas de volver a charlar contigo después de la conversación chula que tuvimos en ese evento en el que nos conocimos. Desde luego. Y bueno, para aquellos que no hayáis tenido la suerte de desvirtualizar a Montse, de conocerla, ella es HR Manager, pero además de eso es mucho más, porque Montse es una persona súper inquieta y le gusta hacer un montón de cosas. Le gustan hacer cosas más sencillas que nos gustan hacer a mucha gente, como pasear por el monte, pero luego también le gustan hacer cosas bastante más curiosas como nadar en aguas abiertas o yoga en el mar, que es una cosa que hemos aprendido hace muy poquito que existe gracias a ella, a la que le llaman subyoga. Así que bueno, con un poco estas inquietudes que tiene Monse, estoy segura de que nos vas a descubrir, Monse, también en el mundo profesional un montón de inquietudes chulas de recursos humanos, ¿verdad? Espero que sí, espero que sí. Estoy convencida de que sí. Así que bueno, Monse, bienvenida. Gracias. Y disfruta de la entrevista, que nosotros la vamos a disfrutar un montón. Muy bien, pues allá vamos. Monse, pues para empezar, quería preguntarte, porque tú tienes más de 15 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, Sí. Entonces me gustaría conocer un poquito desde que empezaste a trabajar en el ámbito hasta ahora, cómo ha evolucionado el sector y las necesidades de las compañías. Bueno, ha evolucionado, yo te diría, de una forma brutal, porque yo miro para atrás y sí que es cierto que tiene mucho que ver, ¿no? El entorno en el que yo empecé, ¿no? Que era un entorno en una empresa familiar donde estaba todo por hacer, donde tampoco había tanta exigencia ni el mundo se había vuelto tan loco, diríamos, ¿no? Todo era como más tranquilo, más pausado, y para mí el gran cambio es toda esta inmediatez de hoy en día, ¿no? O sea, necesitas ser muy rápido, muy ágil en todo, cambiar de una cosa a la otra en 0, y prácticamente, y por resumirlo mucho, esto es el gran cambio, ¿no? El ritmo que llevamos a la hora de hacer las cosas, ¿no? En cuanto a recursos humanos, pues el gran cambio para mí es el poner a las personas en el centro, ¿no? Esto sí que lo he notado. O sea, ya independientemente del tipo de empresa en el que estuviese al principio, que luego pasamos a ser una multinacional y he estado más tiempo multinacional que en la empresa familiar, pues incluso dentro de la multinacional pues se ha visto una evolución desde empezar poniendo importancia en los procesos, ¿no? En tener todos los procesos en marcha, muy enfocados todavía en esa parte más administrativa de recursos humanos, ¿no? El tener datos, que a veces, ya sabéis que en recursos humanos es como más difícil, ¿no? Porque no hay máquinas que te las generan, hasta derivar a una parte donde las personas estaban en el centro de la propia estrategia de la empresa, ¿no? Y eso
a mí de verdad que es lo que más me ha apasionado de todo lo que he hecho, ¿no? Tengo un perfil generalista, ¿no? Porque, bueno, por mi trayectoria he tenido que estar en todos los ámbitos. Yo siempre hago la distribución fácil de recursos humanos, ¿no? La parte laboral y la parte más de desarrollo, ¿no? Ujú. Entonces, he tenido la suerte de conocer ambas partes y sobre todo la que más me gusta, por supuesto, y porque es donde puedo trabajar directamente con las personas, es esta parte más soft, diríamos, ¿no? De desarrollo, Ujú, donde la creatividad también tengo que deciros que la puedes, vamos, trabajar mucho más, ¿no? Y aplicar mucho más. ujú, total. Bueno, lo de las personas en el centro me ha llamado la atención porque es una cosa también que siempre decimos en Singular, no es una de nuestro core y es una parte fundamental de nuestro propósito. Y sí que es verdad que yo también considero que han cambiado muchísimo las cosas en los últimos años, ¿no? Yo que Ujú. tengo menos años de experiencia que tú, Monse, lo he vivido también como empleada, ¿no? De cómo anteriormente prácticamente se tenía que dar las gracias a las compañías porque te diesen un trabajo y porque te pagasen a final de mes, y ahora como que han cambiado las tornas, ¿no? Como que ahora mismo son las compañías las que están agradecidas porque tú estás, porque se han dado cuenta de que el capital humano es algo fundamental, y el mantener y el fidelizar a esas personas va a hacer que la compañía pues vaya mejor y que se genere muchísimos más beneficios a largo plazo, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que las empresas que hoy en día estén apostando por ello son y serán las que mejores resultados van a tener y les vendrán de una forma más fluida, más lean. Uh -huh. Monse, nos has contado un poquito, pues, dentro de tu trayectoria, cómo ha ido esa evolución, ¿no? Desde la parte más administrativa en un momento de los recursos humanos Ujú. a este cambio donde se pone en el centro las personas. Si te preguntase por las tendencias actuales, sobre todo de cara casi hasta a este 2025, ¿cuáles crees, bajo tu punto de vista, que van a ser las tendencias dentro de recursos humanos? Pues la tendencia es a encontrar el talento para mí. Am, o sea, yo creo que se trabajará mucho, no solo en las personas, en esa parte de fidelización que habéis dicho, ¿no? Mm. Que además me ha gustado mucho porque a mí tampoco me gusta hablar de lo que se oye todavía muchísimo, que es la retención del talento, Retención. ¿no? Lo odiamos eso. No vamos a retener a nadie que no quiera estar, por supuesto, ¿eh? Entonces, eh, para mí uno de los grandes retos y las tendencias que yo veo cuando hablo con compañeros y compañeras de otros sectores incluso, o del mismo sector, es eh, cómo vamos a hacerlo para que el talento que tenemos esté encantado, esté enamorado y encantado de quedarse con nosotros en la empresa y que sea el que va a sustituir a ese talento senior que tarde o temprano, igual que yo misma, pues tendremos que pasar a otra fase, ¿no? Ujú. Em, yo creo que ahí es el gran reto de las empresas, también pensando en conocer a las generaciones que vienen, Uh -huh. ¿no? Conocer sus preferencias y ver cómo vamos a unir los intereses de unos con los de otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues bueno, estoy intentando, eh, eh, bueno, leer mucho y también ver por dónde van los tiros, ¿no? Porque ahora mismo ya, bueno, ya nos estamos encontrando con que ya tenemos que contratar a talento joven y ahí ves un gap importante, ¿no? Entre donde está la empresa y sus dinámicas que tienen que evolucionar para encajar con estas nuevas generaciones, vamos. Uh -huh. Ujú. Sin duda. Y además, Monse, otro tema que a mí me gustaría tocar mucho contigo es que prácticamente la mayoría de nuestros invitados trabajan en compañías más white collar, ¿no? Y en tu caso, gran parte del equipo, de tu equipo humano, está trabajando en una fábrica más blue collar. Entonces, en ese sentido,
¿consideras que hay mucha diferencia en la manera que se tiene de fidelizar a los equipos? Totalmente. O sea, yo la verdad es que siempre que hablo, como toda mi experiencia ha sido en el sector industrial, es como si fuese el único sector, ¿no? Entonces, el resto de sectores dices, es que claro, realmente es muy diferente la gestión Ujú. de una compañía tecnológica, por ejemplo, a la nuestra, por el perfil de empleados que tienes. Además, en nuestro sector tienes blue collars y white collars, ¿no? Ujú, Entonces, son colectivos muy diferentes, con intereses muy diferentes. Y además, si la empresa como la nuestra tiene muchos años ya, que la nuestra tiene 64 años ya de vida, Wow. os podéis imaginar que ahora ya están coincidiendo 4 generaciones, Ujú. ujú, ¿vale? Entonces, uno de los retos también es cómo encajas estas generaciones, ¿no? Pero pero lo estoy viendo como muy enriquecedor. O sea, hay un gran trabajo que tenemos que hacer desde la dirección de la empresa de encajar a todas estas personas como piezas de un mismo engranaje y trabajar con ellas de forma diferente. Diríamos que nos tenemos que diversificar internamente, ¿no? Y a la vez conseguir que todas las personas se muevan como un solo engranaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran parte que me encanta y me divierte y me permite aplicar soluciones más creativas, ¿no? Yo quería seguir hablando de ese tema, de ese engagement de los empleados como una de las claves para el éxito organizacional. Hablas de que hay diferentes generaciones, ya conviven hasta 4 generaciones muchísimas veces. ¿Qué prácticas consideras que son más efectivas para mantener tanto motivados, comprometidos a las diferentes personas a largo plazo? Para mí, la primera y número uno es saber cómo se sienten, entenderles a cada, diríamos, generación o a cada grupo de edad, Sí, ujú. em, para poder realmente llevar a cabo acciones que les satisfazcan. Porque no va a valer lo mismo para una persona de 58 o 60 años que para el de 24 o 29 que, que, que ha entrado a lo mejor hace un año, por ejemplo, ¿eh? Ujú. Entonces, lo primero, conocer a las personas, conocerlas, saber qué sienten, qué piensan, si están bien, hacia dónde quieren ir. En fin, eso es lo principal. Ese es un punto de partida ujú. para mí. Monse, has mencionado varias veces ya que también este ámbito en el que te encuentras requiere de bastante creatividad y es una de las cosas que más te gustan. ¿Nos puedes compartir algún ejemplo, sin decir muchos datos, si no puedes, algún tipo de cómo has utilizado la creatividad para alguno de los retos? Bueno, a ver qué secretitos puedo contar, que sea contable, ¿no? Claro, que sea contable, efectivamente. A ver, lo primero es, y no es muy creativo, que digamos, ¿no? También tengo que ser sincera, ¿no? Pero bueno, yo hace relativamente poco que estoy en este proyecto, con lo cual tampoco he podido crear grandes cosas, pero sí que lo que he podido hacer de alguna forma es romper la barrera entre las personas y un departamento de recursos humanos, ¿vale? Ujú. Aparte de escucharlas, esto diríamos que es otra de las grandes acciones que podemos llevar a cabo en las empresas, el romper ese miedo de que te llamen de recursos humanos y que desde tu puesto de trabajo hasta la oficina de recursos humanos vayas con unos nervios y con un sofoco, ¿vale? Entonces, para romper con esto, a ver, yo lo he hecho de diferentes formas. La más fácil, diríamos, es el ir a buscar al empleado, ¿no? Acercarte a él, presentarte,
el preguntar qué tal estás, ver su cara de sorpresa, ¿no? Porque por ver que es la primera vez que pasaba algo así, ¿no? Después, pues bueno, he tenido la suerte de poder hablar con ellos, a veces motivado por un aspecto quizá negativo, por algo que pueda haber pasado, ¿no? Y también, por otro lado, el haber podido hablar con ellos en grupo, pero desde una perspectiva positiva, ¿no? De esta forma a mí me ha permitido que me conozcan a mí, ¿no? En mis dos versiones, ¿no? El palo seco de, de un HR manager, ¿no? Que a veces te tienes que poner serio, ¿no? Que a mí me cuesta mucho porque la verdad sea dicha, no soy de afrontar los conflictos confrontando, ¿no? Sino siempre buscando la forma constructiva de hacer las cosas y bueno, después también el poder haber tenido ese momento para hablar con ellos, agradecerles y reconocerles cosas que han conseguido, que han hecho, ¿no? Y desde una fórmula muy personal, ¿vale? A veces en las empresas, por ejemplo, el tema del reconocimiento. El reconocimiento es algo que las personas, cuando les preguntas, es algo que falla mucho en las empresas, ¿no? Y a veces te puedes perder en grandes programas de reconocimiento, ¿no? Que no, que no acaban estando alineados con esas personas. Es decir, a lo mejor Yanire a ti con un gracias Yanire, vamos, explotas de alegría porque ya te sientes reconocida, ¿no? Y no sé, Santi, a lo mejor a ti tú necesitarías que alguien te diese un diploma, por poner un ejemplo, Sí, sí, que no sí. os conozco tanto como para... Pero imagínate que tú, para sentirte reconocido, te diesen un diploma, te tuviesen que dar un diploma y hacerlo público y tal, ¿no? No se trata a veces de montar estos programas tan grandes, sino de saber de qué forma prefiere o cómo esa persona va a sentirse más reconocida, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues he tenido la oportunidad de hacer reconocimientos en público para todos, ¿no? Para que nadie se sienta eh, eh, vergonzoso si es más introvertido o introvertida, ¿vale? Luego he tenido oportunidad de hacerlo de forma individual y algo que es muy importante, y también tengo que deciros que estoy muy, muy contenta, es que el equipo, y no me refiero solo al equipo de recursos humanos, sino que el equipo directivo del proyecto en el que estoy yo trabajando ahora, es para mí excepcional, porque es un equipo, os diría que ahora mismo es un equipo unicornio, es un equipo abierto a propuestas de recursos humanos, que antes de hacer algo, vienen a recursos humanos, lo comparten y dicen, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Qué te parece? Es decir, antes de dar un paso a nivel operativo, ¿no? Tienen en cuenta a las personas, ¿vale? Y para mí eso es algo excepcional, porque es muy difícil de conseguir. Sin duda. Y para mí, entonces, eso significa que es como una ventaja. Es algo, no es en lo que no tenga que trabajar, porque con el equipo siempre tienes que trabajar, pero un equipo directivo que tenga en su ADN a recursos humanos, o sea, tenga esa parte de recursos humanos en su perfil, para mí es lo más que te puede pasar en una empresa, en un proyecto. Sin duda. No, es fundamental, Monse, y muchas veces no pasa, ¿no? Muchas veces nos encontramos con muchas compañías que todavía tienen esa mentalidad antigua de recursos humanos, que es un puesto que tiene que existir porque tiene que existir, pero poco más. Entonces, en ese sentido, Monse,
¿cómo recomendarías a aquellas personas que te estén escuchando, aquellos HR directors que te estén escuchando y te estén teniendo mucha envidia por el equipo directivo que en el que trabajas? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les recomendarías cómo empezar, sobre todo, cómo dar ese primer pasito para intentar cambiar ese mindset de los principales líderes de las compañías? Yo te diría que lo principal y primero de todo es que recursos humanos se lo crea. O sea, se crea desde el primer momento que tiene que estar ahí. Ujú. Eso es esencial, porque entonces eso ya te posiciona. Claro, yo tengo una ventaja. En este proyecto empecé en marzo, ¿vale? Y yo ya llegué, ya aterricé con esa idea, ¿no? Porque de alguna forma yo tampoco contemplaba que eso no pudiese ser así, ¿no? Os tengo que decir que es más difícil quizá cuando llevas ya tiempo en un proyecto, ¿no? Y sabéis, los equipos van cambiando, la gente va entrando, va saliendo, y cada vez que cambia un equipo, de alguna forma tiene que volverse a readaptar, ¿no? Siempre. Pero lo importante para mí es que recursos humanos tiene que posicionarse. Ujú. Y eso depende mucho también de la cultura de la empresa. Es decir, desde lo arriba que tengas que ir, ellos lo tienen que tener claro. Pero la figura de un HR director, de un HR manager, tiene que posicionarse desde el primer momento. Claro, ¿ahí qué pasa? Que dices, bueno, tú te puedes posicionar, pero igual el resto dicen, sí, sí, tú ves a tu rollo que yo voy al mío, ¿no? Entonces, lo siguiente que diría es, yo miraría de ver hasta qué punto se puede trabajar con el equipo, porque el equipo si es, diríamos, senior y lleva tiempo trabajando junto y llegas tú, bueno, ahí también te tienes que hacer un poco un sitio, ¿no? O más difícil todavía, ¿eh? Si estás dentro y llevas tiempo con la dinámica esta de que recursos humanos es como el departamento donde a veces caen todas las cosas que no quiere hacer nadie, o a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se consigue algo a nivel operativo y allí se reconocen, antes que hablábamos de reconocimiento, ¿no? Se reconocen todos los departamentos y siempre recursos humanos es el departamento olvidado. Dices, muy bien. Eso pasa con frecuencia, ¿no? Y cuando dices recursos humanos es un departamento transversal, Ujú. ¿no? De alguna forma estamos, o sea, nuestro cliente es el directivo, es el operario o es el técnico. Tenemos a todo el mundo y al final somos como la varita que va, ¿no? El director de orquesta de alguna forma que va procurando que esas piezas estén, ¿no? Y estén preparadas para hacer aquello que se necesita hacer, ¿no? Y siempre, pues, es como el departamento olvidado porque de alguna forma, inconscientemente, no nos tienen, am, no es voluntario, pero no nos tienen considerados como un departamento clave, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿no? Que quizá lo más difícil, el escenario más difícil es cuando llevas tiempo con un mismo equipo, quieres hacer este cambio, es decir, yo me quiero posicionar, porque yo quiero que recursos humanos sea una pata clave de la estrategia de esta empresa, ¿no? Y ahí tienes que hacer el cambio. Bueno, pues como todo es la gestión del cambio. Lo tendrás que hacer como una gestión de cambio, ¿vale? No sé si con esto puedo ayudar mucho, pero Mucho. Sí, sin duda, sin duda. No, además, justo en nuestro anterior episodio hablábamos de la gestión del cambio con Guadalupe del Carmen. Entonces, bueno, pues si fusionamos estos dos mensajes que estamos transmitiendo, creo que podemos encontrar una muy buena estrategia para poner Ujú. efectivamente a los recursos humanos en el mapa, ¿no? En el mapa de las exacto. organizaciones. Sí, sí, sí. Es una de las tendencias también, ¿eh? Antes que hablábamos, me preguntabas, Santi, una de las tendencias Sí. eh, es, es- es que las empresas, si tienen que cambiar su cultura, la cambien, pero tienen que poner a recursos humanos, quien no lo tenga, tienen que ponerlo
como una pata esencial, ya sea en un comité de dirección, si lo tienes establecido como un comité de dirección, ya sea como un departamento, da igual, pero es lo que os decía, ¿no? Ese equipo unicornio con el que tengo la gran suerte de trabajar, que, que antes de hacer nada a nivel operativo, pero no me refiero al día a día, lógicamente, ¿no? Pero no sé, Ujú. por deciros algo, imaginad que tenemos un sistema de bonus establecido, ¿no? En lugar de que operaciones empiecen a pensar, pues esto hay que quitarlo o esto hay que cambiarlo por esto, por lo otro, y pum, 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 de pronto recursos humanos se lo encuentra en forma de quejas a través de un comité de empresa, por ejemplo, ¿no? Ujú. El tener la suerte de que antes de dar un paso puedan venir y decir, oye, hablemos sobre esto. ¿Cómo lo harías tú? Oye, para mí eso es un gran cambio. Y creo que las empresas que apuesten por ese cambio, eh, igual que decíamos antes de, de- de- de la gestión del talento, de escuchar a ese talento, de fidelizarlo y entenderlo, pues de la misma forma van a ser empresas que Mm. van a notarlo, van a notarlo Ujú. y se darán cuenta que recursos humanos, la parte más importante no es la laboral, es importante, por supuesto, y es muy importante el pagar puntualmente y bien y tener los contratos bien hechos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, pero más allá de eso, hay todo un mundo que si no estuviese recursos humanos, ya os digo yo que operaciones no lo haría. Y estamos hablando de lo que os decía antes también al principio, ¿no? Los planes de sucesión. O sea, el plan de sucesión no es, mira, fulanito se me jubilará en tal fecha y menganito no sé qué, tengo que tenerle un reemplazo. Sí, pero cuidado, que es que a lo mejor el reemplazo que tienes que ir a buscar hay una diferencia de edad que te condiciona todo, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, claro, eso no forma parte del trabajo del día a día de operaciones, digámoslo así, ¿no? Y como este, pues os podría poner muchos Ujú. ejemplos. Bueno, al final estabas prácticamente hablando de fidelizar a la persona de recursos humanos, ¿no? Al departamento de los recursos humanos. En el momento en el que se sienta escuchado el departamento y en el que se sienta reconocido, pues recursos humanos va a hacer lo que hace cualquier colaborador, que es sentirse agradecido, esforzarse más y trabajar para mejorar su trabajo en el día a día, ¿no? Y en este caso, en vuestro caso, en el caso de los recursos humanos, es el bienestar de los colaboradores. Claro, claro. Al final, recursos humanos no dejamos de ser un trabajador más, ¿eh? Claro, Es eso, que es la claro, parte que os decía, que dices, bueno, oye, que nadie se acuerda de mí o qué. Eso por supuesto, pero como nosotros estamos diariamente trabajando sobre esto, lo tenemos muy asumido. Claro, es nuestra operativa del día a día. Nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para que las personas estén bien donde están, claro. em, se sientan en un entorno que las acoge, sea cuales sean sus circunstancias, y que va allí a trabajar y a estar esas 8 horas a gusto, sin preocupaciones varias, porque Ujú. lo que yo creo que nunca se podrá romper es que las preocupaciones de fuera no entren dentro, ¿no? Que esto es otra de las cosas que hasta hace muy poco se decía, bueno, se sigue diciendo, ¿eh? En la mayor parte de los sitios, los problemas se dejan en casa, en el trabajo vienes a trabajar. Y esto no es realista. Otra cosa es que sí que cada uno tenemos que eh, autorregularnos y buscar las mejores fórmulas para también poner de nuestra parte si no estamos en el mejor de nuestros momentos, ¿no? Ujú. Sí, y saber desconectar en el momento en el que hay que desconectar, tanto cuando terminas de trabajar, saber desconectar del trabajo para tu vida personal, pero también saber, en cierto sentido, desconectar de tu vida personal para tu trabajo, siempre y cuando no tengas problemas graves, evidentemente, ¿no? Que para eso Correcto, también. correcto. Entonces, si ya desde dentro generamos un entorno en el que ellos y ellas estén bien, si tienen, pues, si todos tenemos nuestras cargas personales, al menos es un entorno
que nos resulta amable, que nos resulta acogedor. Y con esto no os quiero decir que las empresas tengamos que ser un chill out, ¿no? Ujú. Porque tampoco sería realista, ¿no? Pero sí que sea un entorno donde las personas se sientan bien y puedan concentrarse y centrarse en lo que tienen que hacer en su día a día, ¿no? Bueno, sí, hemos hablado de las personas que están dentro de la organización, también hemos abordado levemente los planes de sucesión, pero a mí me interesaría también tocar el tema del reclutamiento, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos que incorporar talento nuevo a la organización, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años y Ujú. quería preguntarte por tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son esas habilidades y esas competencias que empiezan a resultar esenciales para todos los candidatos? Pues mira, yo os hablaré de una que no ha cambiado para mí en todo el tiempo, Sí. que es la actitud. Y partimos de ahí. Yo siempre digo, cuando los que hemos hecho selección durante muchos años y de diferentes perfiles, sabes que en los primeros 10 minutos sabes si esa es la persona o no. Ujú. Hay perfiles que a veces te quedas un poco con la duda, pero tienes clarísimo el qué es, lo tienes clarísimo, ¿vale? Y eso para mí viene dado cuando tú ves que esa persona, por su forma de ser, por su actitud, va a casar con la cultura de la empresa, ¿vale? O sea, lo que os decía, una que no ha cambiado es la actitud, ¿vale? Y otra muy importante cuando haces selección es tener muy clara la cultura de la empresa, lógicamente, y que esas dos cosas conecten. A partir de ahí viene para mí todo lo demás, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento que tú necesitas que tengan y luego ya el valorar, pues bueno, a qué generación pertenece, ¿no? O sea, y más que a qué generación, porque mm, yo creo que hay personas, por deciros algo, de 40 años que hoy en día han adoptado la, las creencias o el tipo de ambición de una persona de 24, por deciros algo, ¿no? O sea, ahí yo veo que hay cosas Ujú. que se mezclan, ¿eh? Se mezclan naturalmente y porque las personas no somos lineales, Claro, ¿vale? Las personas tenemos esa gran capacidad de cambiar con el tiempo. Porque estamos muy influidos por nuestras circunstancias personales, lógicamente, ¿no? Entonces, puede ser que una persona, pues, de 40, piense como una de 24, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, ha cambiado mucho, ha cambiado también, a nivel técnico, tecnológico, la forma de reclutar, ¿no? Que nos lo ha facilitado muchísimo, también hay que decirlo. Lo que pasa que en selección, bueno, ahora hablamos de experiencia del candidato, ¿no? O sea, ya empezamos por la experiencia del candidato, que es lo que nos lleva al mundo de hoy en día, ¿no? Estamos notando ya en muchas posiciones que falta personal, que te resulta dificilísimo encontrar ciertas, o sea, personas para ciertos puestos de trabajo y ya luego, claro, tú tienes tus exigencias, ¿no? Porque quieres que esa persona funcione, ¿no? O sea, entonces te cuesta encontrar a la persona, ¿no? Pues toda la tecnología hoy en día nos ha ayudado muchísimo a reducir, diríamos, el tiempo para cubrir una vacante, ¿no? Pero también nos ayuda a esa experiencia del empleado, ¿no? Porque te permite gestionarlo de otra forma, más fácil, con más comunicación, lo que decimos siempre, ¿no? Procesos que no, o sea, lo peor que puedes hacer para la experiencia del candidato es tener a candidatos
que se cierra el proceso y nunca más supieron de ti, Mm, ¿vale? Eso Ujú. eso impacta directamente, diríamos, en el employer branding, ¿no? sí, Que también está Claro. aquí en todo este tema de reclutamiento, ¿no? Y selección. Pero sí, sí, hablamos y otra de las tendencias, Santi, porque sí, sí, van a sí. ir saliendo, ¿no? A lo largo de la charla, es esta, es la experiencia del candidato, ¿no? O sea, todo empieza por la experiencia del candidato y fluye y deriva hacia la experiencia del empleado, ¿no? Monse, a mí me ha gustado mucho que hayas comentado que tenemos que tener en cuenta sobre todo cuál es la cultura organizacional, porque es verdad que en ocasiones nos hemos encontrado gente que tiene una actitud muy, muy alta, muy positiva, pero que luego el encaje en la cultura organizacional se hace un poco difícil. Y Sí. a pesar de que siga manteniendo esa actitud, hay veces que a lo mejor pues tema de valores, de conductas, etcétera, no acaba de encajar en esa cultura. Por eso es No, muy importante tener en exacto, cuenta esas dos variables. exacto. Es una de las partes muy importantes también del proceso de selección. Es percibir eso, porque a veces bueno, a veces no, casi siempre nos encontramos que estamos entrevistando personas que están trabajando ya en una empresa Sí. y que van a decidir dejar ese proyecto a lo mejor para venirse al tuyo, ¿no? Si tú no calibras muy bien el encaje de esta persona, esa selección puede ser un fracaso para las 2 partes, porque dices, el candidato y después empleado habrá dejado un proyecto y tú habrás, contratado a una persona que después de un tiempo, ves que no sirve. No sirve, no encaja en ese puesto. Y si eso pasa por cultura de empresa, es un fallo, yo creo que ahí sí que, es de recursos humanos. De recursos humanos Ujú. o de cómo se tenga planteado el proceso de reclutamiento, ¿no? Pero es un fallo, porque recursos humanos, o si lo haces con apoyo de headhunters, pues estas personas tenemos que saber cuál es la cultura de la empresa. Y tenemos que tener muy claro que esa persona, aunque te encanta por la actitud que tiene, y yo lo he vivido esto, es decir, es que yo lo cogería con los ojos cerrados, pero nos estamparíamos, porque por la cultura de esta o de la otra empresa esta persona, a lo mejor la puedes llegar a destrozar, entre comillas, ¿eh? O sea, puedes llegar Sí, sí, a cargarte un poco a un profesional porque no encaje con una cultura de empresa, ¿eh? Ujú. Que las hay muy diversas, tal cual. ¿vale? Entonces, para mí eso es muy clave a la hora de seleccionar a las Ujú. personas. Y luego también dentro de eso ya está el... Yo considero que también prácticamente la persona que entra en una compañía ya simplemente con cómo ha ido el proceso de selección ya tiene una idea bastante clara de en qué tipo de compañía está entrando. O sea, Ujú. yo hace, creo que fue 3 años, pero no se me olvida y no creo que se me olvide nunca, me dejaron tirada en una entrevista. Yo estaba esperando a que se conectaran y no se conectó absolutamente nadie y al de una hora me llamaron para pedirme perdón porque les había surgido cosas. Entonces, yo desde ese momento no quise formar parte de esa compañía porque ya me dejaron claro que no se está cuidando realmente en general a las personas, ¿no? Yo todavía no he También. formado parte y no me estáis cuidando, no sé lo que me haréis cuando esté dentro. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante ese proceso previo porque ya estás generando una imagen en la persona de dónde va a trabajar y más allá del onboarding y de los primeros meses, es algo fundamental, ¿no? O sea, es algo que ya sabe dónde va a estar y ya sabe a qué compañía va a pertenecer y cómo es la gente dentro al final, viendo también la manera de hablar, las preguntas que se hacen, las cosas que se dan importancia. Entonces creo que es algo muy importante y muchas veces se pasa por alto porque se da por hecho que todo el mundo quiere trabajar y quiere tener un trabajo y todavía no se termina de dar cuenta muchas compañías que ahora existe una guerra por el talento y que hay que ganarla muchas veces, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? Para mí es esencial ese cuidado del candidato y otra vez, es employer branding también, porque esa persona, al final, aunque no sea la persona escogida, si tú le has dejado un buen sabor de boca en ese proceso, siempre va a tener esa idea de, mira, esta empresa, ostras,
parece una buena empresa para trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, nunca se sabe, además, si más adelante pueden surgir oportunidades, ¿no? Entonces, creo que todos debemos hacer las cosas de la forma más clara y honesta posible, porque también para mí en selección hay otro apartado muy importante y es que al candidato o la candidata hay que explicarles muy bien la realidad, no poner mucha floritura. O sea, si una posición es complicada, tiene que saber dónde se mete. Y si hay un reto ahí, tienes que explicárselo, Ujú. porque si no también será otro motivo del fracaso, quizá, ¿no? Mm. De un proceso de selección. Claro, totalmente. Bueno, y al final la clave es la comunicación, ¿no? O sea, como hemos hablado casi desde el principio, lo importante que es comunicar en general, pues en este caso las funciones que va a tener y el reto que tiene delante, pero en general la comunicación a los empleados. Monse, tú nos has comentado antes eh, que tú habías hecho ese trabajo de hablar prácticamente con todos los empleados de tu compañía, conocerles en persona, saber un poco conocerles en general. ¿No? Y me parece que es algo brutal, que me encantaría que todas las compañías pudiesen hacer porque me parece algo excepcional, pero más allá de eso, evidentemente, en el día a día es algo que no se puede hacer continuamente, ¿no? Entonces me gustaría saber, Monse, cómo No, trabajáis. claro, Claro, solo trabajarías en eso. Entonces, exacto. en este sentido, Monse, me gustaría conocer un poco cómo gestionáis la comunicación interna de la compañía, también teniendo en cuenta esa diferencia entre personas que trabajan de operarios en una fábrica que no tienen un ordenador continuamente delante y personas que trabajan en una oficina que están continuamente pegados al ordenador, ¿no? Mm. Eso para mí es uno de los grandes retos de las empresas en sector industrial que trabajamos con estos colectivos que no todo el mundo tiene una cuenta de correo electrónico de empresa, ¿no? Y por lo tanto ya sabemos que todo lo que son los datos personales y el acceso a, pues, a enviar cosas al correo personal, pues tiene las limitaciones que tiene, ¿eh? Es un gran reto y ahí sí que em, hay plataformas que nos ayudan, ¿no? Hoy en día todas estas plataformas SaaS, que todas incluyen Uh -huh. el apartado de comunicación con chats directos, con recursos humanos, eso lo facilita, porque hasta ahora, pues, que veníamos utilizando WhatsApp, ¿no? Pues bueno, WhatsApp no desaparecerá porque sigue siendo un canal muy trabajado y que te permite muchas cosas, pero WhatsApp no deja de ser un canal que te obliga a trabajar con Ujú. teléfonos móviles personales de los empleados, ¿no? Y sabemos también que ahí hay limitaciones, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, la tecnología nos ayuda, pero además en comunicación hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo las capas intermedias. Es decir, imaginaos, bueno, nos hemos encontrado hoy con esto, ¿vale? Aquí en la zona de Tarragona, que es donde estamos nosotros, Sí. ayer se emitió una alarma, bueno, el Govern de la Generalitat dijo mañana movilidad reducida, pero además me recordó mucho a la época de COVID, ¿no? Claro, aquella experiencia nos permitió actuar con rapidez, ¿no? Y en esa, entonces, hemos podido aplicar eh, el hecho de hoy haber parado. Nosotros hemos parado la planta, porque por alerta del plan INUNCAT, que se llama aquí en Cataluña, ¿no? La recomendación era que todo el mundo se quedase en casa. O sea, nosotros desde el primer momento, la dirección general ya dijo, no, 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 no queremos que nadie se ponga en riesgo, mañana pararemos la planta y la paramos, ¿vale? Y dices, un domingo por la tarde, ¿cómo hago para decirle a las personas Claro. que van a venir a trabajar a las 5 de la mañana, por ejemplo, que no tienen que venir, ¿no? Y que no se te quede a nadie, ¿no? Pues hay que trabajar con esas capas intermedias que son las que al final muchas veces son las que llegan directamente a todos los trabajadores, ¿no? Porque tú puedes, a ver,
puedes tener el SaaS que tú cuelgas un comunicado, pero que tú lo cuelgues no significa que lo vayan a leer, Claro, ¿no? O sea, tú tienes un canal que alcanzas a todo el mundo, pero quizá no todo el mundo lo mira, ¿no? Entonces, tienes que trabajar mucho la comunicación a través, pues, pues bueno, si sale de recursos humanos, en este caso, pues, sobre todo todos los jefes de departamento, bajar en cascada la comunicación, ¿vale? Y eso se tiene que trabajar, porque cuando hablamos de comunicación no es solamente lanzar un comunicado, ¿vale? claro. Es explicar procesos. Por ejemplo, ahora hemos lanzado la primera encuesta de compromiso, de clima, de satisfacción, ¿no? Por primera vez. Ujú. Esto no lo puedes hacer nunca como una, dices, el comité de dirección decide hacer la primera encuesta de satisfacción y lanzarla. Tú no la puedes lanzar así a pelo porque nadie entiende nada, ni nada sabe qué es eso, ni nada, ¿no? Entonces, muchas veces como el personal blue collar, porque oficina siempre es fácil, ¿vale? Pero el personal blue collar trabaja a turnos, ¿no? Y a veces no tienes siempre la oportunidad de encontrarte con todos, ¿no? Entonces, tienes que poder delegar la comunicación en mandos intermedios, en responsables de equipo, ¿vale? Y eso es algo que hay que trabajar también. Hay que preparar a las personas para que puedan comunicar también. Y no solamente de arriba abajo, por decir de alguna forma, sino de abajo arriba. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay run run y no llega a dirección esto? O si llega, llega tarde. O si llega, llega a través de un comité de empresa, que yo siempre digo, ¿no? No pasa nada porque llegue a través del comité de empresa, ¿no? Pero sí que es importante que la información llegue. Y si lo que lo impide son esas capas intermedias que a veces tienen las jerarquías de la empresa, pues hay que trabajarlo, ¿no? Yo creo que es la parte más compleja, porque es la de trabajar con las personas. Hay personas que tienen muy buenas habilidades para comunicar, pero hay personas que no tienen habilidades, ¿vale? Bueno, pues hay que trabajarlas. Y eso, la comunicación, muchas veces las personas tienen, departamento de marketing y comunicación. Pues la comunicación es de marketing y comunicación. O si es con los empleados, la comunicación está en la mesa de recursos humanos, ¿no? Cuando son estos aspectos transversales de la empresa, la comunicación no es de nadie, es de todos. Y esto para mí también es otro de los grandes, no sé cómo decirlo en castellano, en catalán diem el pal de paller, o sea, es el gran qué de muchas empresas, ¿no? En muchas encuestas de clima, por ejemplo, ¿en cuántas no sale el tema de la comunicación? Claro. ¿No? Si no lo preguntas, te lo dicen. Y si lo preguntas, ves cómo sale puntuada, ¿no? Siempre hay aspectos de mejora en comunicación. Ujú. Total, total. La comunicación es uno de los grandes retos, sin duda alguna, Sí. en cualquier empresa, porque siempre va a haber personas que la van a hacer mucho caso y que la van a valorar muchísimo. Hay otras que a lo mejor no tanto, pero al final son las personas silenciosas que no esto, y siempre se va a querer saber todo y gestionarla correctamente es un gran reto. Monse, yo me quedo con esta entrevista porque tenemos que ir cerrando ya. Al final el tiempo vuela cuando hablamos Venga, de lo que nos gusta, el tiempo vuela. Pero yo me quedo sobre todo con el grandísimo reto que es la comunicación interna, que es justo lo que acabamos de hablar ahora, la importancia de conectar a generaciones y de entender a cada una de las generaciones y de sus necesidades, y la importancia también de que todos los colaboradores estén un poco en uno con la cultura organizacional, ¿no? Con que todos vayan en una y que sea una fuente principal también a la hora de seleccionar al mejor talento. Yo creo que esas son un poco las 3 puntos clave que hemos aprendido durante esta charla. No sé cómo tú lo ves, Santi. Yo añadiría también, Yanni, que recursos humanos se lo tiene que creer. Muy importante. Tienes razón, tienes razón. sí, Sí. sí.
ahí está uno de los grandes cambios. Ujú. Creérselo y pasar a gestionar desde una perspectiva de decir, yo tengo que estar ahí. Eso es. Totalmente, totalmente. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes, muchos de los cuales sois directivos o responsables de recursos humanos, a que os lo creáis, porque el futuro son las personas, el futuro y el presente y el pasado, ¿no? Pero cada vez están más en el centro, cada vez más organizaciones lo saben, y hacemos un poco un llamamiento, ¿no? A que os lo creáis si todavía no habéis empezado, Sí. porque es fundamental. Es Sí, fundamental. hay un tema que no hemos tocado y ya no vamos a entrar porque hay que ir cerrando, pero es la IA, Sí. ¿no? Aquí esto ya solo de por sí ya sabéis que es un temazo, pero tengamos en cuenta que la IA nunca va a sustituir un departamento de recursos humanos, Imposible. ¿vale? Nos ayudará un montón y ya lo está haciendo, pero ese toque personal, No lo tiene, no lo tendrá jamás una máquina. Es una cosa que no. también hemos hablado en anteriores entrevistas, de hecho, a Vicente Ribes, que creo que Sí, es amigo tuyo, es compañero, sí. es una de las cosas que nos decía, y yo suscribo totalmente, vamos, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Él es un gran experto en esto, lo tiene clarísimo y si alguien tiene dudas que le pregunte. Total, total. Y podéis reescuchar el episodio porque Sí, sacamos muchas joyitas relacionadas con ello. Muchísimas. Monse, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista súper enriquecedora y creo que muy interesantes todos los puntos de vista que nos has dado, además también relacionados con el sector en el que te encuentras, ¿no? Que también es un sector complicado. sí, sí, bastante, pero muy bonito también. Sí. Muy bonito, por supuesto. Muchísimas gracias por visitarnos hoy, Monse. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero que sea una de las primeras charlas que tengamos, la primera de muchas. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Yo he disfrutado mucho con esta charla y también espero que nos podamos volver a encontrar aquí o en cualquier otro foro. O en cualquier otro foro que seguramente también habrá oportunidades. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Santi, por supuesto. A ti. Y a todos los que nos escucháis, ya sabéis dónde estamos. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram como Si Yo Te Conto La Podcast, en TikTok y en Singular, y en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.